Sea bienvenido cada uno de los que están en ese lugar. Ya, hermano Nat, creo que te hablan. Hermanos, tomen su lugar, por favor. Es que me tienen atorado, ¿no? Me tienen amarrado. Está bien porque saben que soy medio. Qué bueno verte, hermano Nere. Dios te bendiga, bienvenido seas a cada uno de los que cada 8 días andamos por aquí. Gracia y paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos como la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y usted y yo tenemos claro el objetivo por el cual estamos en este lugar. El objetivo es bendecir y exaltar al único y sabio Dios, creador de todo este universo. Esta mañana quiero introducir el tema a desarrollar contando un par de eventos que han sido un tanto cuanto dolorosos en lo que llevo vivido en esta tierra. Quisiera con todo respeto contar estos eventos haciendo referencia a los últimos momentos de vida que tuvieron en esta tierra mis 2 abuelas por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Tuve la bendición de ser criado, amado, fui también, ¿por qué no decirlo?, mimado y muchas veces también amonestado por parte de mis 2 abuelas. Pero quiero centrar la historia, solo a manera introductoria, en la parte final de la vida de mis abuelas. Recuerdo que cuando ellas empezaron a ser conscientes de que su etapa en esta tierra estaba llegando a su fin, comenzaron entonces ellas a valorar y a apreciar y a disfrutar lo más grandioso que pueden tener aquí. Después de contar con la salvación de Dios, lo más grandioso para ellas era su familia. Y es que la familia es el lugar a donde nosotros nacemos cuando venimos en esta tierra. La compañía de sus seres amados. Y de manera especial y particular, mis abuelas hacían referencia a sus hijos. Sus hijos eran las personas que habían cambiado y marcado el rumbo de sus vidas, porque aquellos que fueron concebidos en sus vientres y que fueron cargados en ese periodo normal, regular de las mujeres durante 9 meses, vinieron ellos a cambiar y a transformar no solo su cuerpo, sino ellas recordaban el dolor y el sufrimiento que tuvieron a la hora de su alumbramiento, pero ellos eran motivo de felicidad para ellas en esta tierra. Es en medio de esta situación en donde se puede comprender por qué cuando las personas se sienten enfermas y cansadas comienzan a ser conscientes que los afanes de este mundo verdaderamente no tienen ningún sentido. Que todo aquello por lo que se dejaron deslumbrar, llámese apariencias, cosas materiales, no tienen cabida. A lo Salomón podemos decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es ahí donde quiero contar que en la parte final de la vida de mis abuelas, ellas externaban una gran preocupación cuando Dios retirara el aliento de vida que les había dado. ¿Cuál era esta? Ellas refirieron en diferentes tiempos, porque murieron con años de diferencia. Ellas querían que cuando ellas ya no estuvieran aquí, sus hijos permanecieran unidos como familia. El objeto de estas 2 personas importantes en mi vida era prácticamente el mismo. Ellas decían frases como esta: quiero que el más fuerte de mis hijos vea por el más débil. Quiero que siempre recuerden que todos son mis hijos y que todos son hermanos, y que puedan honrar mi memoria así, buscándose, amándose, cuidándose, respetándose y procuren en la mayor de sus días estar en paz entre ustedes. Sus deseos y anhelos estaban impregnados de aquello por lo cual habían formado una familia, y eso era el amor y la unidad, eran su base.
Algunos años han pasado desde que con cierta tristeza recuerdo estos eventos, y tristeza cierta porque pues eran muy amadas mis abuelas por mí, pero tuvieron la bendición de poder partir con el Señor, y eso es glorioso. Después del tiempo que ha pasado y Dios les ha llamado a su presencia, tristemente quiero decir, sin hablar mal de sus hijos, que lo que ellas querían está muy lejos de la realidad. Bueno, por encima de mis abuelas está evidentemente el creador de todo el universo. Dios no solo tiene pensamientos de bien para nosotros, como mis abuelas la tenían para con sus hijos, sino también sabemos que Dios Hijo hoy día es nuestro intercesor. La palabra de Dios también contiene uno de los mensajes más poderosos para nosotros, su iglesia. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos, aquellos que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Pero ¿cuál es ese mensaje tan poderoso que Dios nos dejó en su palabra? Porque está llena de muchos, pero yo quiero enfatizar hoy uno. En el capítulo número 17 del Evangelio de Jesucristo narrado por el apóstol Juan, nuestro Señor Jesús realiza una oración. Y esa oración es un parteaguas para su ministerio y es un parteaguas para nosotros que somos sus discípulos, nosotros que somos sus seguidores, nosotros que somos aquellos que Él adquirió con su preciosa sangre. Esa oración tiene como objetivo que Dios Padre nos ayude a nosotros, su iglesia, a vivir en este mundo caído, pero no a vivir de manera individual, sino a vivir como iglesia. Y es ahí donde yo quiero reparar en esta mañana, porque cuando nosotros a veces leemos la Biblia, pensamos que la Biblia solo opera de manera individual, pero hay ciertos versículos y ciertos capítulos que Dios mira en general y nos mira como una sola unidad, partiendo de ¿qué? De que todos somos parte de un solo cuerpo, en donde la cabeza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo pues a Juan capítulo 17. Quiero leer, vamos a estar exponiendo la versión 60, la Reina Valera 60, del versículo 1 al versículo 3, y vamos a comenzar a exponer la palabra de Dios. Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los tres primeros versículos de este capítulo, Jesús tira por la borda el mal concepto que muchas personas tienen en relación a la vida eterna. Muchas personas malamente piensan que la vida eterna comienza cuando uno muere y parte a la presencia de Dios, en el mejor de los casos. Pero Jesús claramente está diciendo cuál es la vida eterna. El verso 3, que está proyectado ahí en la pantalla, declara lo siguiente: la vida eterna se trata de que te conozcan a ti. Está diciendo Dios Hijo, está hablando de Dios Padre. Y Dios Padre es el único Dios verdadero. Conocer a Dios va más allá de simplemente lo intelectual. ¿Y por qué refiero a lo intelectual? Porque usted, a través de su mente, a través del intelecto que Dios colocó en su mente y en la mía, podemos leer la Biblia y decir: wow, la vida eterna se trata de conocer a Dios. Bueno, si yo leo la palabra de Dios, yo voy a conocer a Dios, pero es mucho más profundo que simplemente leer. Conocer a Dios, entonces, es tener una relación, una relación que tiene directamente el Padre y el Hijo, que se da, ¿por qué?
porque el Padre envió al Hijo y porque el Hijo dio a conocer al Padre. Ahí está una relación que se entiende, que se comprende, que permea en cada palabra de este texto. Es lógico entonces que el concepto de vida eterna tenga que ver con esa unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Desde estos textos entonces voy a resaltar el tema central del capítulo, y el tema central es la unidad. Cuando Jesús habla de la unidad, y yo acabo de referir que el Padre envió al Hijo, Juan en el capítulo 1, versículo 14, da esta declaración. Juan dice que el Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros, y que ellos fueron testigos realmente, porque vieron su gloria como la del unigénito del Padre, que Él era lleno de gracia y lleno de... En el versículo 18 de ese mismo capítulo, Juan está diciendo una cosa. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesús pisó esta tierra era dar a... Ahora bien, nosotros todavía en ese mismo evangelio, narrado por Juan, entendemos que Dios envió a su Hijo con uno de los textos más conocidos y sonados por el mundo evangélico. Juan 3:16, pero también quiero que leamos 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Y aquí viene una relación interesante. Porque el Padre fue el que envió al Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mis abuelas, cuando yo empecé a introducir este tema, tenían buenas intenciones. Pero Dios no solo tiene intenciones, sino tiene propósitos. Por eso Él es Dios. Nosotros pudiéramos tener buenas intenciones en general y aún así estar sin la gracia salvadora de Jesús en nuestras vidas. Así es que el propósito, ¿qué es? El propósito no es más que la razón del por qué hacemos lo que hacemos, amados. Usted y yo estamos reunidos como iglesia de Cristo, y usted siempre debe tener presente en su mente y en su corazón que Dios nos hizo iglesia con un propósito. Repito, el propósito es la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Este día nos hemos reunido como iglesia y el propósito es bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Okay. Pero ese propósito tiene diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos dar gloria a Dios en nuestra manera de vivir de manera independiente. Pero cuando nos reunimos como iglesia, el capítulo 17 nos da una enseñanza profunda del por qué Dios quiere que nos congreguemos como una unidad. Aquí, cuando somos iglesia, aunque somos individuos, somos una sola unidad. Y el hecho de que Dios nos congregue en el nombre de Jesús tiene un propósito. Tal vez hoy, y eso yo pido a Dios, que nos quite la venda a muchos y que comprendamos que tú y yo somos iglesia porque hay un propósito que tenemos que cumplir como tal. Juan 17, miramos el propósito de la iglesia. Yo te dije, y voy a resumir, y esto tú lo estudias en tu casa. Del versículo 1 al versículo 5 de ese capítulo 17, Jesús está orando por Él mismo. Le está pidiendo algo al Padre porque llegó la hora de despedirse de esta tierra. Y del versículo 6 al versículo 19, en su oración muestra una preocupación que está expuesta en estos versos. Vayamos al versículo 20, por favor. Aquí viene la razón por la cual Jesús pasó de orar por Él, pidiéndole al Padre que lo glorifique con la gloria que Él había dejado allá, como dice la carta de los Filipenses,
y ahora se enfoca en algo que le lleva a Jesús a hacer una oración intercesora por sus discípulos. ¿Quiénes? Todos los que estaban en ese tiempo, los que estamos ahorita y los que van a nacer en un futuro para su gloria. Aquí viene expuesto el propósito. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de que aquí ya está operando el poder del Espíritu Santo en sus apóstoles y ellos están llevando las buenas nuevas de salvación. Y como resultado del poder de Dios, allá el día de Pentecostés que descendió y ellos empezaron a proclamar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El resultado de ese poder somos que después de 2000 años tú y yo estamos aquí en este lugar congregados en el nombre de Jesús y podemos dar testimonio de que ese poder es todopoderoso porque ese poder pende del Padre y nos ha salvado para su gloria. No había internet y el mensaje de Jesucristo se extendió por todo el mundo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, la razón por la cual está orando por aquellos y por nosotros en ese versículo es la siguiente. Propósito, versículo 21. Para que todos sean... Ok, si yo te dije que propósito es la razón de hacer lo que hacemos, y si ese es el propósito para que todos seamos uno, entienda que somos entonces como si fuéramos un equipo de lo que usted quiera. De fútbol americano, de fútbol soccer. El propósito de cada equipo en mi ilustración tiene la finalidad de ganar. El propósito como iglesia que Dios nos ha dado es de bendecir y exaltar su nombre. La gloria siempre es para Dios. ¿Cómo entonces como iglesia yo voy a cooperar y a operar en el poder del Espíritu Santo para que Dios se lleve la gloria? Bueno, para que todos sean uno. Y Cristo usa un ejemplo que nos desarma. Porque nosotros sabemos que el Padre y Él son lo mismo. Por eso dice, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, y aquí explica, dice, que también ellos sean, ¿en quién? Y esa es la palabra clave en el texto, que para que nosotros como iglesia podamos vivir en la unidad, en el poder del Espíritu Santo, tenemos que estar en Cristo. Resultado de esta unidad que quiere mostrar Jesús en su iglesia, el mundo debe creer que tú me enviaste. Cuando el mundo mire la unidad en ellos, el mensaje poderoso del Evangelio, entonces hará lo que tenga que hacer. El mensaje tiene que ser proclamado para que Dios salve a todos aquellos que Él ha predestinado para la salvación. Pero eso lo tenemos que hacer tú y yo. Se predica con la boca, sí, pero lo que da soporte a lo que tú predicas es tu manera de vivir. Alguien dijo hace no mucho, escuché en la semana, ingreses a un templo y esté la congregación de Jesús ahí, no preguntes si la doctrina de ahí es sana, simplemente pregunta eso y asegúrate de que lo que predican lo están viviendo. Allá vamos. Versículo número 22. La gloria que me diste, sigue con la cuestión de la gloria, porque Jesucristo es glorioso. Pero la iglesia también es gloriosa. Por eso el texto dice, yo les he dado esa gloria que tú me diste. Esto debe llamar tanto nuestra atención, amados, porque nosotros mismos muchas veces hemos producido que la iglesia, o hemos intentado hacer que la iglesia no se vea gloriosa, sino que se vea una novia desalineada. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, entendemos que la iglesia de Jesucristo es gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Porque es de Cristo, porque Él la compró. Y porque Él dejó su palabra para que la iglesia se santifique continua y constantemente a través del poder de la misma. Para que sean uno. Y vuelve y repite el concepto. Así como nosotros somos uno. Se está refiriendo evidentemente al Padre y al
al Hijo. 23, y este texto debe desarmarte como a mí lo hizo. Cristo dice, yo en ellos y tú en mí. En el mundo cristiano, en el mundo evangélico, para ser exacto, nos encanta repetir mucho este texto, que es verdad porque está contenido en la palabra de Dios. Que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo, ¿qué? Él está ahí. Yo en ellos. Si tú no entiendes eso, te estás perdiendo de una gran bendición de parte de Dios. La razón otra vez porque habla de la unidad entre yo en ellos. Ahora está diciendo Cristo, yo con la iglesia, por eso la iglesia es de Cristo. Yo en ellos y Padre tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Cristo no está hablando solo de pensar que estamos unidos, sino Él nos va a dar la perfecta unidad para que verdaderamente como iglesia podamos bendecir y glorificar su nombre. Y aquí es donde el concepto tiene que empezar a muchos de nosotros a transformar nuestra manera de pensar. ¿Por qué, amados? Porque muchos de nosotros estamos en este lugar y muchos ni siquiera nos conocemos por nombre. 1. 2. No nos tomamos un tiempo, aparte del nombre, para verdaderamente pensar, y yo quiero llegar a este punto. Haz una pausa ahorita y echa un paneo de repente así, y tan solo responde esta pregunta. ¿A cuántos de los que están aquí verdaderamente tú amas? Porque el concepto de la iglesia no ha bajado de la mente al corazón. Porque la medida que Cristo ha compartido su gloria con la iglesia, ¿sabes qué incluye? Su amor. Allá te voy. Para que sean perfectos en unidad. Y vuelve a repetir y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aquí viene, si oración es petición, esta petición, ¿a dónde quiere llevarla Jesús? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y escucha qué es lo que Jesús quiere que el mundo mire. Y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. No se trata simplemente de estar juntos. No se trata simplemente de decir, yo voy ahí donde era un kinder y voy ahí. La iglesia no significa eso. El concepto de Jesucristo es mucho más profundo y mucho más elevado. Es diferente que muchos dicen, voy a la iglesia, porque no han entendido, lo sean. Ahora entonces, su petición se centra, la de Jesús, en la unidad, pero también en el amor. Hermanos, desde que el hombre pecó ha traído grandes consecuencias a nuestra vida. Y una de las cosas que no hemos parado, no nos hemos detenido a pensar, que precisamente es nuestro corazón pecaminoso y nuestra mente la que nos permite pensar que no me importa si en ese lugar no me aman o si yo no amo a nadie. Total, con que Dios me ame a mí, todo está bien, y eso no se soporta con la palabra de Dios. ¿Cómo sustentas eso con la Biblia, pastor? Bueno, el pecado trajo tantas consecuencias y tan graves que Dios, después de haberle dado gracia a Eva y haber podido, fíjate, después de que Dios manda juicio y los expulsa de Edén, Dios extiende su gracia. ¿Se recuerdan cuál fue el objetivo por el cual Dios creó al hombre y Dios les dio una bendición y les dijo Dios, sean fructíferos y multiplíquense? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, eso no lo pudieron hacer ahí en Edén, porque desobedecieron. Pero Dios extiende su gracia y su misericordia. Y una vez que el hombre sale de Edén, Dios guarda Edén, y ahora Dios permite que Eva y Adán sean fructíferos verdaderamente. Y le nacieron llamados los primeros. ¿Quién fue? Caín y Abel. Consecuencias del pecado sin internet, pastor. Aquí están.
Lo que Dios instituyó en Edén fue la base de la familia, instituyó el matrimonio, para a continuación, con su bendición, poder dar fruto a ese vientre, y ahí surge la familia. Ahora Dios ya está impartiendo bendición en Edén y está impartiendo bendición fuera de Edén, porque ahora le nacen sus dos hijos, a Adán y a Eva. Ahora son una familia, ¿están conmigo? ¿Y qué vino a hacer el pecado? Génesis capítulo 4, versículo 8. Está iniciando la creación, amados. Y en Génesis 4, 8 la palabra de Dios nos dice, imagina la grandeza, la gravedad del pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Esto ocurrió después de que Dios recibió con agrado una ofrenda y la otra no la recibió. Y aconteció que estando ellos en el campo, lea conmigo 1, 2, 3, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Wow. La consecuencia de este acto fue un profundo dolor en el seno familiar. Usted puede imaginarse, es la primera familia que está registrada ahí en la Biblia y el pecado mira lo que viene a hacer. Nosotros sabemos que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Aquí está operando ya. Ahora bien, las consecuencias de este acto, yo dije, es un profundo dolor en el seno familiar. Ahora los padres habían comenzado a experimentar las verdaderas consecuencias del pecado, porque ellos fueron los que provocaron el pecado, hermanos. Ahora entonces, mientras que en el sentido, Dios al extender su gracia con Adán y Eva era que pudieran poblar la tierra, el hombre pecador y sin entender el propósito del Creador atenta contra su propio propósito, contra el propósito que Dios le da de manera intrínseca. Por eso si tú y yo, aunque acudamos a un templo, aunque pensemos que estamos y somos parte de una congregación, si no entendemos, si no estamos funcionando dentro del propósito de Dios, es vano lo que tú y yo estamos haciendo. Por eso Dios nos dejó el capítulo 17 de Juan. De repente Dios me ha dado la bendición de poder ir conociendo a cada uno de ustedes, amados. Y agradezco a Dios y agradezco a usted, pero no conozco a todos, Pastor, ¿eres mal pastor? Puede ser, no lo sé, Dios me va a juzgar. Y usted puede señalarme y criticarme también. Pero yo no puedo platicar con alguien que no está en los servicios. Yo no puedo conocer a alguien que no me regala un poco de su tiempo para saber quién es, dónde vive, qué necesidades tiene, cómo hacemos. No, porque mucha gente simplemente no pertenece a la congregación, sino ellos vienen a la congregación y se van de la congregación. Hasta donde yo entiendo el concepto de iglesia es ser iglesia, hacer iglesia, practicar iglesia. Y con eso ahorita voy a detenerme para explicar algunas cosas. En la iglesia entonces el propósito, según nosotros miramos, es la unidad y el amor. ¿De qué depende esa unidad y ese amor? Bueno, de la comunión que tenemos con Dios y del amor recibido de parte de Dios a través de la comunión que tenemos con Él. Si no entendemos eso, estamos perdidos. Lucas capítulo 6, versículo 27, por favor. Algo que Jesús, nuestro Señor, ¿para cuántos de ustedes Jesús es su Señor y su único y suficiente Salvador? Bueno, Él fue el que dijo lo siguiente. Pero ustedes, los que oyen, les dijo, amen a sus enemigos, a los que les aborrecen. A ver, muchos viven en el autoengaño, hermanos. Esto lo voy a decir con mucho amor y con mucho cuidado y con mucho temor en mi corazón. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque muchos dicen, mi relación con Dios está bien, aunque la relación con el prójimo esté fracturada completamente. Eso no se soporta con la Biblia. Cuando Cristo dice, ustedes los que oyen, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que les aborrecen. Versículo 31, por favor. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, lean, así también háganlo ustedes con el verso 32. Pregunta, hermanos.
¿Estos textos aplican para la iglesia? Pregunta, ¿tú eres iglesia? Entonces comprende y vive. Versículo 36, por favor. Concluye esa parte diciendo, sean pues misericordiosos. Escuchen. Hay otro de los textos que nos encanta siempre estar recordando porque son una gran bendición. Profeta Jeremías en Lamentaciones dice, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. ¿Saben el texto, verdad que sí? Pregunta, ¿eso es verdad o no? Cada mañana son nuevas porque grande es su fidelidad. Ok, y entonces, ¿se recuerdan la gloria que tú me diste, dijo Jesús, y la gloria que tiene mi iglesia? Aquí es parte de la gloria que tiene la iglesia. Sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Yo no puedo negar de repente que veo mis genes en mis hijos. De manera natural, ellos adoptan posiciones para dormir como yo, como lo hace mi papá y como lo hacía mi abuelo. Nada más nos falta el sarcófago, hermanos. Y yo veo a Abby y de repente que se burlaba de mí y ahora está la Abby así. Y vemos a mi papá, porque es el abuelo de la Abby, y el abuelo cuando ya se le está acabando el wifi, cuando hace esto ya lo perdimos. Y yo me acuerdo que su papá hacía exactamente lo mismo. Porque la relación entre padre e hijo es algo que se mira. Cuando el texto habla, ustedes deben ser misericordiosos porque su padre, noticias, es misericordia. Tú como padre deseas que lo mejor que tú tienes, tu hijo lo reproduzca siempre. ¿Cierto o falso? Imagínate Dios. Ahora entonces, hay una relación entonces directa entre mi relación con Dios y mi relación con todos los demás. Dios es misericordioso, pero yo también puedo serlo. Eso es lo que dice el texto. Ya que la muestra me la da Él cada día, cada mañana. Entonces, yo debo guardar en mi corazón y en mi mente, extender misericordia. ¿A quién? Este texto viene precedido de amen a sus enemigos. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿En la iglesia existirán enemigos? Yo me estoy espantando, hermano Nat. Voy a volver a preguntar. ¿En la iglesia existirán enemigos? No hay. Es como si miráramos un ejército bien organizado. Ni siquiera existe el fuego amigo. Pero ¿se acuerdan la enseñanza de hace rato en la mañana que nuestra mente ha sido muy afectada por el pecado? Nosotros pensamos que sí hay, pero no debe haber. Y si somos profundos y consideramos la Biblia como la verdad es que no hay. Si tú miras a alguien como tu enemigo dentro de la congregación, el problema lo tienes tú. Escucha, el amor del Padre se ha derramado a través de la persona de Jesucristo. ¿Alguien de los que está aquí puede dar testimonio de que el Padre verdaderamente lo ama? Amén. Yo sé que el Padre me ama. Ahora bien, ahora entonces quiere decir que yo puedo amar porque el amor del Padre está en mí. La razón es porque Dios es amor y porque Dios vive en mí. Por eso yo puedo amar. Primera Juan capítulo 3, versículo 10, por favor. Yo le quiero pedir, por favor, que con entendimiento podamos darle lectura a estos textos. Amén. Venga conmigo. 1, 2, 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Espérese aquí. Aquí hay una pequeña coma, ¿no? Lo primero que el texto nos va a decir que hay manifestaciones de los hijos de Dios. Y luego la coma nos va a dar lugar para abrir un concepto que tiene que ver ahora con los hijos del diablo. Los dos tienen manifestaciones. El texto seguramente va a decir cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y entonces continúa diciendo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
Ok, si el texto está hablando de hijos de Dios e hijos del diablo, estos que no hacen justicia y que no aman a su hermano, no es de Dios, entonces ¿de quién es? Yo creo que es muy clara la Biblia, ¿no? Ahora, pero miró el énfasis, espérate, mija, por favor. Y que no ama a su hermano. Y ahorita el hermano Javier está diciendo, ¿en qué me metí? Yo pensé que se trataba de llegar, sentarme, pararme, aplaudir, bostezar, estirarme, danzar, medio danzar, echar gritos de júbilo, dar 3 gloria a Dios, 4 aleluyas, sentarme, escuchar al Señor chistoso, ofrendar y chocarlas al final. Si bien me va, comparto un taco con ellos y jala. Noticias. Eso no es la iglesia. Eso no son los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos. Porque desnuda lo que nosotros somos. Y si nosotros sabemos que somos algo desde que nacimos, es que somos pecadores. En Cristo somos pecadores arrepentidos, gloria a su nombre, sí, pero vaya al punto. Todo aquel que no hace justicia. ¿A qué se refiere el texto con no hacer justicia? Bueno, si Cristo nos ha justificado, ¿alguno de los que está aquí Cristo lo ha justificado? Él es justo, amén. ¡Ay, amén! Gloria a Dios. Dios, Padre, nos declara justos por la justicia que ha sido imputada por nosotros. ¿Cuál? La de Cristo. Amén, eso es teología pura. Ahora bien, bueno, ya estamos ahí, danzamos, ¿qué hacemos? Espérate, masca el texto. Y que no ama a su hermano. O sea que la medida que Dios nos está poniendo a cada uno de los que pertenecemos a su iglesia es que realmente nos amemos unos a otros. No simplemente decir, mi hermano Rodolfo, de repente hubo un tiempo que estuvo enferma su esposa y la muela y, pero Dios, bendícelo en el mejor de los casos cuando se sabe en su nombre. Dios bendice al hermano de la fila 4, al que se sienta atrás del hermano que lleva la sudadera gris y que se sienta enfrente del de la otra sudadera y de la hermana con un color de vestido que, como estoy daltónico, no sé qué color es. Pero como tú eres Dios y tú sí lo conoces, tú bendícelo, Dios. ¿Qué es eso? Eso debería darnos vergüenza. Ahora bien, el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿No ser de Dios le parece cosa ligera, hermano? No lo es, ¿eh? Porque solo los que son de Dios van a la eternidad con Dios. Los que no son de Dios no van a ir a la eternidad con Dios. Tan importante es el texto. Ahora, ay, Dios de la gloria. Versículo 11, por favor. Porque este es el mensaje que habían oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que se oye desde el principio? Que nos amemos unos. Pastor, no sabe cuánto amor hay entre nosotros como familia. ¿Entre quién? Entre mi esposa, mis 3 hijos y yo. Te felicito, hermano. ¿Pero qué crees? Que eso, aunque le lleva gloria a Dios, eso no cumple con la medida que aparece ahí en la Biblia. Porque el enfoque es en tu unidad y no en la de Cristo. La unidad de Cristo se llama iglesia. Todos, un solo cuerpo, donde Él dirige, Él es la cabeza. El mensaje desde el principio es que nos amemos unos a otros. Sí, muy bien, versículo 12.
Híjole, con razón el pastor sacó ese texto al principio. Sí, porque teníamos que enfatizar el problema que hay con el pecado. No como Caín. A ver, si Caín y Abel eran hermanos, lo natural entre ellos es que se amaran, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos en la sangre, hermanos? Aquí hay personas que tienen hermanos y no los pueden ver. Tienen rato que sus relaciones entre hermanos como familia está rota, está fracturada, está hecha pomada. ¿Sabes qué es lo triste? Que hace tiempo tú llegaste a Cristo. Y la palabra de Dios tiene una medida para ti, para mí. Es la mismita, ¿eh? Si tú leíste conmigo hace rato un texto que decía, ama a tu enemigo. Si tu hermano se convirtió en tu enemigo, te tengo noticias. Ahora, aunque no quieras, tienes que amarlo. Dios, por eso Dios es el único y sabio Dios. Porque Él quiere restaurar las relaciones aquí en la tierra para llevarse la gloria, porque Él es digno de la gloria. Porque si Dios lo deja en manos nuestras, no hacemos absolutamente nada, hermano. Seamos honestos. Me saca la lengua el hermano Nat. Y yo le digo, pero pastor es el líder del grupo de alabanza. ¿Qué vamos a hacer si el hermano Nat me saca la lengua, hermanos? ¿Qué harían ustedes? Amarlo, me encantó la respuesta. Amarlo. Caín era del maligno. El texto dice claramente a quién le pertenecía. No dice cómo se le metió el chamuco, pero sí dice que sintió envidia porque Dios tomó la ofrenda de su hermano como algo agradable y la de él no. Y tal dejó que creciera en su corazón que llegó a sus pensamientos y dijo, lo voy a invitar al campo. Y cuando estemos solos, le doy crán. ¡Cuánta maldad! Mató a su hermano. Y pregunta, ¿por qué lo mató? Lea usted, 1, 2, 3. ¿De dónde provienen las obras? ¿Se recuerda esa ilustración? El árbol bueno, ¿qué frutos da? Mira tus frutos. Yo tengo una canasta, no sé de mimbre, hay una cosa que se llama mimbre, ¿no? Y compro fruta y mis hijos no les gusta la fruta, ya me di cuenta, porque siempre tengo que estar sacando las frutas podridas. No fuera cereal porque lo bajan. No fueran palomitas porque ya se volvieron adictos a las palomitas. Ahora, entonces, pero voy a esto. Amor. Yo necesito explicar esto que la mayoría ya sabe, ¿no? Que el término amor en la Biblia, que tiene su origen en el griego, para que podamos comprender, porque el hermano Javier dice, el amor entonces es como el de San Valentín. No es amor. El mundo está tan falto y tan desviado de que al amor siempre le tiene que poner amor de. ¿Amor de qué? Amor de perros. Amor de hermanos. ¿Amor de qué, hermano? Amor de músico. ¿Amor de qué? Amor de tortas. Amor de tacos. Amor de lo que sea. ¿Se entendió, verdad que sí? Pero la palabra de Dios sí nos dice que es el amor. Y cuando vamos al origen de la palabra amor, encontramos 3 palabras para referir 3 tipos diferentes de amor. Eros, filos y ágape. La mayoría los conoce, pero el hermano Javier no, y se los quiero contar. Para que él pueda entender que Dios nos ha dado un amor con el cual sí podemos amarnos los unos a los otros. Y que si no nos hemos amado, es porque no hemos querido. O hay de dos, o porque no queremos,
o porque no podemos. Pero si no puedes, quiere decir que entonces eres del maligno, porque los hijos de Dios pueden amar como Dios ama. El amor filos es el amor entre amigos y familiares. De manera natural, antes de que se empiece uno a desgreñar con los hermanos, uno sabe que ese amor se siente y lo practicamos. ¿Están conmigo? El eros es un amor entre esposos. Es el que guarda una mayor relación con el deseo. Ese tipo de amor se da en el matrimonio y es necesario porque Dios nos hizo seres con sexualidad y desde la bendición allá en Edén todavía ha descendido a nosotros, el segundo amor. Pero el tercero es donde me quiero quedar, es el amor en la Biblia, ágape. Es un amor incondicional, hermanos. Es un amor, aquel que ama de esta manera es el que solo persigue el bienestar del otro anteponiendo el propio. Yo voy a meter la mano, si yo veo que vas a pasar y te vas a caer en un lugar en donde hay picos, yo prefiero meter mi mano y que mi mano se clave en esos picos para que no te lastimes. Ese es el amor ágape. Pastor, ¿dónde se ve eso? Mira la cruz. Porque con ese amor Dios nos ha amado. Y con la medida que Dios nos ha amado, Él espera que nosotros nos amemos como sus hijos en la iglesia. Ay, caray, entonces, pastor, esta cuestión, sí, escúchame bien. Todos los que estamos aquí, suponiendo, y lo digo con respeto, que sea real la cuestión en ti y en mí, la salvación. Y no es porque la salvación no sea real en Dios, pero el punto es que opere en ti o en mí. Lean, por favor, 1 Juan 3, 14 ahora. Escuchen. Vámonos al 14 y al 15. Rápido porque me está dando calor, hermanos. 14 y 15. Lean. 1, 2, 3. A ver, regrésame el otro. Porque yo no lo leí. Nosotros sabemos, dice el apóstol, nosotros estamos seguros y convencidos de que Dios nos trasladó de un mundo de tinieblas a un mundo de luz admirable. ¿Cuál es tu base? Porque nos amamos entre hermanos. El amor entre hermanos es una seña característica de la salvación que Dios ha otorgado a tu vida y a la mía. ¿Vas a ir al templo? ¿Qué voy a ir al templo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué va a haber? Culto de hombres, ya me lo sé. ¿Para qué? Hay otras cosas importantes que hacer. Volvamos aquí y ahorita dejamos en paz a los hombres. Nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida, hermanos? Ahora haga otra vez el paneo. Porque usted tiene que amar a todos los que estamos en este lugar. Hasta despertaste, hermano. Caray, yo no sabía eso. No, el texto es bien claro, ¿eh? El que no ama a su hermano, no es salvo. Sigue muerto en sus pecados y en sus delitos. A ese punto llega el amor entre hermanos. El amor entre hermanos es el sello que Cristo nos dejó. Y que muchos andamos desellados, hermanos. Muchos por ignorancia y muchos porque verdaderamente no han pasado de muerte a vida. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿quién es un homicida? ¿Quién? No, espérame. El concepto, definición. ¿Quién es un homicida? Un asesino. Alguien que mata a otro. ¡Wow! Mira qué punto y qué grado le da de importancia Jesús a su iglesia.
Una iglesia que se está preparando para recibir al esposo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y entonces el concepto de sin mancha y sin arruga es muy elevado en ese sentido. Ahí está el propósito de ese texto. El que aborrece a su hermano es homicida. Y Juan dice, y saben que ningún homicida, ¿verdad?, tiene vida eterna permanente en él. No es salvo. ¡Qué texto tan pesado, hermanos! Yo pensé que era más fácil, yo pensé que era llegar, ya expliqué todo eso. Entonces no se trata de eso, no, hermano amado, no, estás muy corto todavía de la verdad. Estás corto porque no has dejado que la palabra de Dios produzca vida en ti. Has clasificado cómo te desenvuelves dentro de la congregación. De hecho, nosotros de manera natural, por ser pecadores, arrepentidos sí, pero pecadores, solemos seleccionar a quién le hablamos y a quién no le hablamos. Por eso siempre hay grupitos. Grupo aquí, grupo allá, grupo no sé dónde. Y no el grupo de alabanza, hermano, nada, porque ese es necesario. ¿No? ¿Con quién te juntas? Con los de acá. Con los de las sillas azules. No. Esos están elevados, esos no te juntes con ellos. Y tú no, allá. Es que allá está el grupo de los compadres. Allá está el grupo de los que se engañan porque van al gimnasio y están panzones, empezando por el pastor. Y allá está el grupo de los que termina el culto y córrele, son los hermanos correcamino. Jala. También tengo otro grupo, yo los tengo identificados. Están los dormilones. No, hermano. Tengo el grupo de los leones. A mí me da temor que en una de esas, en su bostezo, hermano, se trague al hermano de adelante. Ahora volvemos aquí. Asesinar es un pecado terrible. Cuando el texto habla de que es un homicida, está hablando ahora de las intenciones de tu corazón. ¿Qué tal cuando dicen, oye, este no me habla bien? Oye, pero ¿qué dice la Biblia? Mira, si me habla bien y si no me da igual. Yo te digo algo, yo estoy tranquilo, yo en mi corazón no siento nada. Ahí está el problema. Que Dios no espera que su iglesia no sienta nada en su corazón. Porque según estamos viendo en los textos, lo que Dios espera de nosotros es que en nuestro corazón exista amor del uno por el otro. Hermano, ¿no te hastiaste de vivir hipócritamente en el mundo? Que a tus vecinos decían, este viejito hechicero. Siempre me rayo a mi pobre vecino hechicero. Si no me habla, me da igual, de él no como. ¿Quién sabe esos textos? Él se lo pierde. Ese es otro texto muy famoso. ¿Cómo actuamos? Así actuamos en el mundo y así lo replicamos en la congregación. Oye, yo vi que vino aquel hermano y sepa la bola, porque saben que la bola es una hermana que está aquí en la iglesia. Y ella sabe todo. La hermana bola. Oye, vino. No, luego estamos mi esposa y yo entre tacos, porque taqueamos. Sí se ve, ¿no? Ahora bien. Oye, ¿fue tal? Sí fue. Yo no lo vi. No te saludó. No. ¿Y a ti? Pues tampoco, pero sí lo vi. Entonces hay que hacerte reverencia. No, yo soy tu hermano y tú eres el mío. Y por lo menos estréchame la mano y dime, hermano, Dios te bendiga. Hermano, que Dios te bendiga a ti también. ¿Cómo estás, amado? Fíjate que está difícil. O fíjate que me volví millonario. Dios me bendijo. Compremos un templo, hermano. ¿Alguien me está entendiendo? ¿A dónde dejaste tu concepto de iglesia? Yo espero que tu concepto erróneo, que no es de la Biblia, hoy lo avientes en el bote de la basura. Porque eso no es la iglesia de Cristo. Y que ya dejes tu religiosidad en tu corazón y en tu cabeza cochinota y digas, pues él se lo pierde.
¿Y quién se lo pierde? ¿Quién verdaderamente se lo pierde? Lo peor del caso es que tú dices, yo vivo para la gloria de Dios. Por eso las sillas están vacías. ¿Qué dice Dios qué dijo nuestro Señor Jesucristo en relación a los homicidas? Mateo 5, 23 y 24. Así vamos a vivir, tranquilos. Yo sé que en mi corazón hay algo por ahí y no es amor, es algo que se siente más feo que el amor. Y entonces, los que estamos aquí venimos decididos a darle gloria a Dios, ¿sí o no? Ok. Bueno, viene la parte final del culto en donde recogeremos ofrendas y diezmos. Porque eso es parte del servicio que entregamos a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Dice el Señor, escucha. Si tienes una onda ahí, entre hermanos, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él. Yo he visto que ese ya no me habla. Lo tengo identificado. Sé dónde se sienta y con quién se junta. Y yo lo sé. Lo peor de todo, hermano Nere, es que Dios también lo sabe. Y entonces dice el Señor, cuando tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, avanza, mija. Deja tu ofrenda delante del altar. Esto es paso 1 para verdaderamente darle gloria a Dios. Deja eso. No vengas yo te... No estás entendiendo. Deja eso. Porque cuando Cristo se lleva la gloria, es porque la unidad y el amor en la iglesia están operando continua y constantemente. No te ocultes tras ese hacer y ese dar, porque Dios no va a recibir nada de gloria. Tú vas a curar un poquito tu alma y tu corazón porque se siente ahí como que, pues yo sé que no, pero no pasa nada, él se lo pierde. No pasa nada, él se lo pierde. ¿Has reparado en esto? Si partimos hoy con el Señor y tú piensas que como tu hermano al que no le quieres hablar o el que él trae algo contra ti, no te lo vas a encontrar en el cielo, te tengo noticias. Si es real y verdadero, estaremos ahí juntitos frente al trono. Y luego, hermano. Pero ahí estaremos glorificados y el pecado. Sí, pero piensa bien. ¿Te quieres llevar esos cartuchos al cielo? No vas a pasar. Esos cartuchos se queman aquí. El amor entre hermanos se tiene que quemar aquí. Voy a tener que terminar, hermano Nat, porque ya es hora. El amor incondicional debe llevarnos ¿a qué? A ocuparnos por la necesidad del otro. Si volvemos nosotros a 1 de Juan, por favor. Ya déjanos, pastor. No, yo no estoy con la onda. Yo solo vengo a exponer la Biblia, ¿no es cierto? 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1, 2, 3. Pare ahí en la coma. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Amén. Bueno, nada más los que aman a Dios lean el texto otra vez completo y corrido. Ahora sí. 1, 2, 3. Ya, hasta ahí, punto. O sea que Dios sí sabe, ¿verdad? ¿Cómo es la onda? ¿Y cómo le llama a eso Dios? Mentiroso. ¿Y quién es el padre de mentira? Y por eso dijo que hay unos que son de Dios y unos que son del maligno, ¿no? Pues no como Caín, que claramente es del maligno. Híjole. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve que no le habla, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿De parte de quién? Pues de Dios. ¿Cuál? El que ama a Dios. Rayos.
El amor entre hermanos dará como resultado un testimonio verdadero de la perfecta unidad. Así como la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo son una realidad, así debe haber una unidad en amor entre nosotros como hermanos. Si no es real la unidad entre el Padre y el Hijo, entonces no somos salvos, pero lo somos por gracia, hermanos. Pero lo mismo debe ser la unidad y el amor entre nosotros, amados. En la unidad de la congregación se da a conocer el propósito que tenemos como un solo cuerpo. Y con esto estoy cerrando. En las últimas semanas, Dios ha despertado en el corazón y la mente, tanto de mi esposa y en el mío, la necesidad de atender las necesidades generales de la iglesia. Y hemos llegado a la conclusión que se requiere que Dios envíe más siervos a su mies. ¿Están conmigo? Ok, yo no estoy con ustedes. Porque cuando yo miro después de esa puerta, yo lo que miro son siervos de Dios. Pero lo que no miro es disposición para servir al Señor, que es su Señor y que es mío. Porque de repente es más cómodo pensar que tenemos que orar para que Dios envíe obreros a su mies. Pero la pregunta mía es, ¿tú qué eres? Entonces realmente tenemos que clamar para que vengan otros a hacer el trabajo que Dios está esperando que tú y yo hagamos. Porque eso es incorrecto, amado. Porque si Él, Jesús es tu Señor, tú tienes que entregar cuentas. Él te dio dones, Él te dio talentos y Él va a demandártelos algún día. Pero como tu pensamiento sigue siendo egoísta y egocéntrico y piensas que como tú estás bien y no hay otras necesidades, basta ya. ¿Cuántos saben que hay necesidades partiendo de la iglesia y en todo el mundo? ¿Sabemos o no sabemos? La pregunta mía es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Cuando uno pregunta, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Esa pregunta también la tienes que responder tú, porque tú también eres la iglesia. Y entonces yo pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Vamos a orar para que Dios envíe más obreros a su mies? De repente me harto de escuchar cosas como las siguientes. ¿Por qué las mujeres enseñan? Si la palabra de Dios claramente dice que el liderazgo de la iglesia tiene que ser soportado por varones. La pregunta mía es, tú como varón, ¿en dónde estás y qué estás haciendo? Si esa es la responsabilidad nuestra, entonces basta de justificarnos. ¿Sabes por qué estamos abriendo más servicios? Queremos exponer el propósito que Dios ha colocado como congregación después para sumarnos a toda la iglesia universal de Cristo. Pero no vienes. Y tú vuelves a preguntar qué estamos haciendo como iglesia. Estamos atendiendo la voz de nuestro Señor. La pregunta mía es ahora, ¿y tú qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes y te sumas a las necesidades que verdaderamente tenemos como iglesia? Yo creo que es suficiente de que estés en tu zona de confort. Como a mí Dios me ama y Dios me bendice, que ruede el mundo. No, la medida hoy, después de Juan 17, es amarnos unos a otros. Y te quiero decir algo. Si tú no vienes y te sumas sabiendo que tu Señor es mi mismo Señor, entonces tú también vas a tener consecuencias. El crecimiento de la iglesia no depende de mí y tampoco de ti. Depende de Dios y su poder. Pero si tú no vienes a sumarte a los siervos, entonces, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Estoy cansado de escuchar, no de aquí nada más, de otros lugares que conozco. ¿Y por qué, pastora? Me dan ganas de agarrar un cono con helado y metérselos en el ojo. Pero si la Biblia no dice que es ¡no dice! Y si no dice, no hay. Y si no hay, bueno, la Biblia sí dice que tenemos que buscar hombres de buen testimonio, maridos de una sola mujer, no dados a las ganancias deshonestas,
que no sean nuevos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo creo que algunos cumplen ese estándar. La pregunta es, ¿dónde están? Yo creo que debemos dejar de ser niños. Somos tan bíblicos que nos ponemos como los corintios. Por eso Pablo les dijo eso. Pudiendo comer alimentos sólidos, siguen bebiendo lechita. Sal de tu religiosidad. Eso no da gloria a Dios. Bíblicamente, para que una congregación funcione con el respaldo de Dios, el liderazgo recae en nosotros, los varones. ¿Por qué? Por diseño. Por diseño. Pero lo formativo se da en cada servicio que tenemos en esta congregación. Tú eres un siervo de Dios, tú tienes conocimiento, tú tienes teología, tú tienes todo el equipo. La pregunta es, ¿por qué no juegas? Los que tienen la misma playera del mismo equipo, ¿sabes qué hacen? Juegan para el mismo director. Tal vez el problema lo tengas como me estás mirando a mí, pero mírate a ti. Porque lo fácil es mirar al de enfrente y señalar al del frente, pero yo voy a entregar cuentas, pero tú también. ¿Tú crees que Dios te trajo a este lugar simplemente para que seas un número aquí? Hay propósitos que cumplir para la gloria de Dios. Si estamos enfocados en darle la gloria a Dios y estamos enfocados en predicar la sana doctrina y estamos enfocados en tener temor de Dios, pues enfoquémonos también a obedecer la voz de Dios. Despertemos ya, iglesia. Entre el desamor y las murmuraciones, en lugar de cumplir con el propósito expuesto en Juan 17 y dar gloria a Dios, damos pie a que las personas vituperen el evangelio de nuestro Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz, amados. Cuando yo entregue cuentas, espero presentarme como un obrero aprobado. Espero no llevarme nada de verdad en esta tierra. Espero que Dios me ayude a cumplir su palabra. La misma que creo es la misma que predico. Pero en cuanto a mí, en la responsabilidad que tengo para con la vida de cada uno de ustedes, yo necesito que usted escuche la verdad, que usted conozca la verdad. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios me paró en este lugar. No que sea yo conocido o no sea conocido, eso no importa. Lo que importa es que conozcamos al Dios verdadero y su gloria. Y su gloria permea a la iglesia, que es gloriosa. Que Dios nos conceda plena conciencia y suficiente fe para poder atender a la exhortación, al propósito que Dios puso esta mañana en su palabra. Para poder cumplir con ese propósito, tenemos como base el amor de Dios entre hermanos, porque sin Él sería vano todo lo que hiciéramos. Yo comencé diciendo que la paz y la gracia de Jesucristo sea con ustedes. Y culmino exactamente con lo mismo. La paz y la gracia de Jesucristo sea con ustedes, amados.